Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Raza, gracias por estar con nosotros. Quiero mandar un saludo hasta la Ciudad de México, a la señora Calderón, un abrazote donde quiera que ande. Hemos estado muchos días juntos, todo el día un servidor ha estado pues aquí en casa trabajando. Tengo muchísimas cosas que hacer en mi casa, pero bueno, pues ahí estamos tratando. Siempre hay que tratar de tener bien la casa donde uno vive, y eso es algo que me ha estado entrando en estos días. Quiero que, bueno, pues estemos bien, que en mi casa todo esté en orden. Y raza, cuiden mucho su hogar, y sobre todo, raza, cuiden a su familia. Cuiden cuando ustedes andan tristes, porque hay personas que sopilotean y que prácticamente huelen los problemas. Eso se trata la historia de hoy. Búsquenos en Facebook, tenemos dos grupos y tenemos página. Sigan la página de Facebook, pónganle ahí el seguir, porque vamos a empezar a subir contenido ahí. Y raza, volviendo al tema, cuidado a quién le entregas tu fe. Esperemos esta historia les guste. Hola, gente de Miedo 867. Quiero contarles esto que me ocurrió hace algunos años. Y bueno, quiero decirles algo que, bueno, cambió mucho mi vida. Yo soy una señora, ya soy una señora de 50 y tantos años. Pero bueno, pues yo quedé viuda muy joven. Y bueno, me vine a vivir con mis papás. Ocurre lo siguiente, pues estando mis papás, andando con mis papás, ya viviendo con ellos, mis papás ya estaban grandes. Ocurre que, bueno, yo soy diagnosticada con cáncer de pecho. Y bueno, pues teníamos que viajar para mis tratamientos. Y bueno, a pesar de la edad, mis papás siempre fueron un apoyo para mí. Y bueno, ocurre que mi papá, siendo un hombre de 75 años, siempre fue un hombre pues muy fuerte para su edad. Y él me decía, "Ay, vámonos", nos íbamos en la camioneta de la familia. Pero bueno, pues ocurrió un día una tragedia. Eh, Mi papá, pues quizá fue el cansancio, quizá fue la edad. Tuvimos un accidente en carretera donde al parecer él se quedó dormido o se le salió de control, nunca lo sabré. Yo iba dormida y mi mamá dice que simplemente ella también iba quedándose dormida cuando nos salimos de la carretera. Y bueno, tuvimos un accidente donde mi papá falleció y mi mamá quedó en coma. Para mí fue pues horrible, perder prácticamente a todas las personas que yo había amado. Pues a mi esposo lo quería mucho, nunca tuvimos hijos porque bueno, él no podía tener hijos. Y bueno, perdí a mi padre, que en ese momento falleció, y mi madre quedó en coma. Ella queda en coma. Y bueno, pues yo prácticamente salí ilesa. Yo acostumbro siempre a usar el cinturón de seguridad. Mis papás desgraciadamente no. Y bueno, fue que mi papá quedó ahí y mi mamá pues estuvo en coma. Mi mamá era una mujer de antes, pero era una mujer preparada. Simplemente tenía costumbres pues de antes. Ella fue maestra durante muchos años hasta que se jubiló. Y bueno, pues ella siempre me inculcó el amor y bueno, no a la iglesia católica, a la religión católica. Era de que, bueno, íbamos los domingos a misa, íbamos a, pues, cada 12 de diciembre, cada que se podía, íbamos a ver a la Virgen o íbamos incluso hasta la Ciudad de México a la Basílica. Y bueno, era una ferviente, pues seguidora de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, el problema de mi mamá fue que fue quedando en coma, poco a poco fue perdiendo conciencia hasta que, bueno, prácticamente ella quedó en coma. Y bueno, pues yo
afortunadamente alcancé a hablar con ella, porque ella me decía, si yo llegase a morirme, ya sabes que todo es tuyo, si algo pasara, pues quiero que dejes que, bueno, que la Virgencita decida, que interceda por mí, y bueno, pues ahí que sea lo que Dios diga. Y bueno, pues eso me lo dijo un lunes y el miércoles quedó en coma. Y vaya, fue algo difícil. Mi papá tenía una muy buena pensión, él recibía una muy buena cantidad y bueno, tenían varias propiedades. Como los dos tenían muy buen trabajo en su momento y era hija única y yo me independicé desde muy joven, ellos habían amasado pues una buena cantidad de propiedades y de las puras rentas teníamos una vida holgada. Y bueno, pues ocurre esto, empecé a tener un poco de sentimientos encontrados, porque bueno, éramos personas de paz, éramos personas que íbamos a la iglesia, y bueno, pues ocurre que pues sentíamos que Dios nos había abandonado, y bueno, pues ocurre que ahí mismo en el hospital me ven unas personas que yo estaba llorando y obviamente se dieron cuenta de mi problema de cáncer porque yo estaba ya perdiendo mi pelo. Y bueno, se acercan un grupo de personas y empiezan a hablar conmigo, me dicen que si podemos hacer una oración y bueno, pues me reconfortaron en cierta manera y bueno, me sentí muy agradecido con ellos, los estuve viendo pues muchos días porque ellos iban a hacer oraciones al hospital hacia los enfermos y bueno, fue que me invitan a ir a su templo, era un templo que era en una casa, no era una iglesia como tal. Y bueno, ocurre que mi mamá queda en coma y queda 3 meses en coma. Y es entonces que, bueno, mi papá tenía un seguro, todavía tenía un seguro de vida y pues era un seguro de muy buen dinero. Y aparte había otro dinero que era mancomunado de mi papá con mi mamá y bueno, eran varios millones de pesos. Y bueno, ocurre lo siguiente, que estas personas, pues uno empieza a contarles los problemas, a contarles cosas, se dan cuenta que soy una persona acomodada. Y es entonces que, bueno, pues ni siquiera me di cuenta cómo poco a poco me estaban pidiendo cosas. Primero, bueno, pues cuando empecé a ir a su iglesia, ellos me dijeron que bueno, que yo era una buena persona, que estaba haciendo bueno para ellos y bueno, no me di cuenta cómo de alguna manera eh, me pidieron una de las camionetas de mi papá porque ellos decían que necesitaban una camioneta para ir a dejar a los que no tenían vehículo y bueno, mi papá traía una camioneta de esas de pasajeros y bueno, pues simplemente sin darme cuenta se las regalé. Nadie usaba ese vehículo y bueno, pues ya después me di cuenta que ya lo pintaron, le pusieron letras de la iglesia y justamente en una reunión, bueno, lo que se le podría decir misa, fue cuando me agradecen haberles regalado la camioneta, cuando realmente yo no se las había regalado, se las había pues llevado, pero no les había dado nada y ya no me quedaba más que ni modo que me echara para atrás. Y así fue como poco a poco me di cuenta que me pedían cosas, pero aún así, pues se portaban muy bien conmigo. Y bueno, creo que el estar en una situación desesperada te hace que te aferres a las personas que te demuestran afecto. Y bueno, es entonces que en una de tantas yo voy a que me hagan radiaciones a otra ciudad y regreso a ver a mi mamá. eh, ya la habíamos movido hasta la casa. Y bueno, era algo muy costoso, era algo en serio, pues bastante costoso, pero bueno, pues había con qué mantenerla.
Y bueno, fue entonces que me empiezo a dar cuenta que estas personas me dicen, oye, deberías quitar las imágenes que tienes, la gente no debería rezarle a la Virgen de Guadalupe, que eso no le gusta a Dios y cosas así. Y bueno, pues entonces me doy cuenta también que se dan cuenta que, bueno, pues cometo el error de que cumplo años y los invito a mi casa, una casa grande, pues con muebles antiguos, y de inmediato me di cuenta, bueno, pues la esposa del pastor sobre todo, se dan cuenta que esa es mi casa, se dan cuenta que prácticamente la manzana de enfrente pues es mía, y entonces me dicen que bueno, que el terreno de la esquina era propicio para poner un nuevo templo, que ellos andaban buscando un, un lugar donde poner un templo, que sería excelente ahí por la ubicación, porque había estacionamiento a un lado. Y bueno, fue entonces que, no sé cómo decirlos, me fueron envolviendo hasta que en un momento, bueno, pues yo estaba a nada de regalarles ese lugar. Cabe mencionar que, bueno, no podía dárselos porque era de mi mamá y mi papá. Y bueno, mi mamá estaba en coma. Cabe mencionar esto, en un momento me dicen que pasemos a, bueno, que pasemos a hacer una oración hacia los enfermos. Y bueno, vamos un grupo de 4 personas, estos dos, una persona que siempre andaba con ellos, que no sabía si era familiar de ellos o no, y yo, y bueno, están alrededor de la cama de mi mamá, y ellos me decían, tienes que quitar las imágenes, tu mamá pues no está bien que tenga imágenes de la Virgen, que tenga una virgencita, deberías de guardarla, porque eso no le gusta a Cristo y cosas así. Y yo en serio no quería quitar, de hecho no las quité, y fue entonces que me dicen que bueno, que querían hacer una oración especial. Y bueno, es entonces que me piden eh, que vaya y les traiga un jarro con agua. Y bueno, ocurre lo siguiente, yo empecé a sentir algo, empecé a sentir algo dentro de mí, escuchar una voz, y una voz muy dulce, una voz que no sé decirles cómo, no la escuchaba, la sentía, no la escuchaba físicamente, la sentía en todo el cuerpo. Y bueno, me vino un olor muy, 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 muy floral. Y bueno, puedo decirles que no dejaba yo de pensar en mi mamá, y escuchaba una voz que me decía, regresa de inmediato con tu mamá, no la dejes con estas personas. Y no me quitaba esa voz de la cabeza, y fue entonces que bueno, llevé el agua, la puse a llenar, y no sé qué me dio, que bueno, ocurrió algo. En la cocina había una imagen de la Virgen. Bueno, esta imagen cayó frente a mí, y fue que, bueno, no sabría decirles cómo, lo que hice a toda velocidad, me dirigí al cuarto. Y bueno, cuando entré sin hacer ningún ruido, me di cuenta que al parecer estas personas, la esposa de este señor, estaban prácticamente cerrando o desconectando el aparato de respiración de mi mamá. Y me di cuenta que, bueno, para desconectarlo tenías que enroscar. Alguno de ustedes, si habrá visto uno de esos aparatos, bueno, no es tan sencillo desconectarlo, tienes que desenroscarlo. Y bueno, me di cuenta que estaba desconectado, y no solo eso, vi que, pues, pienso que estaban intentando asfixiar a mi mamá con la almohada. Así que rápidamente solamente les dije que tenía algo que hacer y que se tenían que ir. Y bueno, fue entonces que me dijeron que tenían que hacer su oración, que no los podía interrumpir.
y bueno, prácticamente lo saqué a empujones. Y bueno, les aseguro esto, sentía que algo malo había en estas personas, y fue que se fueron y me dijeron que cuándo iba a ir con ellos. Y bueno, solamente no les contesté y les cerré prácticamente la puerta en las narices. Fue que rápidamente regresé al cuarto y me di cuenta que el aparato sí lo habían desconectado. Rápidamente lo volví a conectar y fue que, bueno, no sabría cómo decirles. Yo sentí que mi mamá estaba por regresar. Empecé a sentir que todo iba a estar bien, una paz que no sé cómo decirles. Y bueno, simplemente recuerdo haberme quedado dormida a un lado de mi mamá. Y bueno, pues ocurre que al día siguiente veo que mi mamá empieza a mover los pies y empieza a mover las manos. Así que bueno, rápidamente hablé a nuestro doctor y fue que bueno, la tuvimos que trasladar. A los 2 días mi mamá recuperó la conciencia. Y bueno, mi mamá hasta la fecha es una mujer sana, una mujer que de hecho ella fue la que descubrió su canal. Y bueno, me dijo que les contáramos esta historia. Ella es una persona, bueno, que siempre ha sido devota. Y ella me dijo que simplemente no recuerda nada hasta más que el choque. Pero recuerda un sueño donde bueno, que supuestamente habló con una mujer, eh, pues con una mujer muy bonita, que ella dice que era la Virgen, y que le dijo que tenía que regresar para estar conmigo, porque si no algo muy malo iba a pasar con mi vida. Y bueno, pues pienso que bueno, fue para no caer en manos de estas personas. Nunca volví a ir a ese templo, y de hecho estas personas como que sospecharon que rápidamente me di cuenta, así que nunca volvieron a buscarme, y eran personas que me llamaban, me buscaban, me frecuentaban, iban a la casa, y bueno, ese mismo día dejaron de buscarme. Y bueno, pues hasta la fecha ni quiero ni pienso volver a ese tipo de lugares. Mi fe está bien puesta. Y bueno, espero cuenten esta historia. Les mando un saludo. Y bueno, que sigan teniendo éxito. Y bueno, amigos, ¿qué les puedo decir de esta historia? Raza, cuídense mucho en momentos de debilidad. Debilidad espiritual. No tiene nada que ver. Las religiones no son malas. Ninguna religión es mala. Si tú eres judío, si tú eres, no sé, musulmán, si tú eres budista, católico, protestante, pentecostés, lo que tú quieras, si tú actúas bien, vas a ser una buena persona. El problema son las instituciones religiosas, y ese es un problema que muchas personas no saben diferenciar. Creo que todo el mundo, ahorita muy actual, los jóvenes, ay, que la iglesia católica, créanme que para como es la historia, si realmente otra religión hubiera controlado al mundo, como la musulmana, en serio creo que todavía estaríamos en el oscurantismo. Otras tantas religiones ni siquiera te permiten cuestionar. Imagínense, bueno, la Iglesia Católica, obviamente como cualquier institución poderosa, comete infinidad de errores, pero bueno, por algo, pues muchas personas siguen en la fe católica, y otras tantas, cuando están preocupados, pueden ser víctimas de personas que andan ahí sopiloteándote. Yo sí se los digo, tengan mucho cuidado con ciertas iglesias. De hecho, les voy a decir algo. Las televisoras, lo que es Azteca y Televisa, bueno, en su momento hablaban mucho de una iglesia, de estos que hablan como brasileños, que quién sabe qué, que este, que los, bueno, esos, primero de que, ay, que le sacan el dinero a la gente, que estafan y todo. Y bueno, simplemente desde que ese tipo de iglesias tienen sus programas en esas televisoras, ya simplemente no hablan de ellos. Y bueno, para que vean qué tan corrupto está el sistema. Cuídense mucho, raza. Esperemos les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo. Y ya saben, raza, cuídense bastante. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden
que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.